acestele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Muy buenos días, bienvenidos a acestele.tv y Retos Femeninos Facebook Live. Esta pandemia nos trae de cabeza, pero pensamos que trae de cabeza pues a las mamás que están en su casa, los hijos que están tratando de homeschooling, pero tiene una afectación en nuestra vida profesional muy importante. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el liderazgo, pero de un tipo de liderazgo que hoy se necesita, porque los estilos anteriores de liderazgo, con esta pandemia y con todo lo que está sucediendo, no nos ayudan a trabajar con nuestros equipos. Así que vamos a presentar un modelo disruptivo de lo que es un liderazgo disruptivo. Pero quiero presentarles a estos grandes líderes y coach que me acompañan el día de hoy. Ricardo Escobar, bueno, además de ser mi maestro, bienvenido mi querido Ricardo, déjame leerles un poquito parte de tu enorme currículum, porque eres un hombre con tanta experiencia que estás ayudando a miles de personas en el mundo. Yo me siento súper honrada de tenerte aquí. Pero antes de que te salude formalmente, les comparto que Ricardo es socio fundador y certificador internacional de HCN, que es Human Coaching Network. Es socio fundador de SG Talent Consulting. Es Master Coach Trainer de la International Association of Coaching Institutes de Berlín, miembro de CIMC, que es el Consejo Internacional de Master Coaches México, representante de LIM Global para México, presidente de Coach Colombia, paisano mío además, certificador autorizado de Team Coaches por LIM Global. Y bueno, si sigo, certifica coaches en México, en España, en República Dominicana, en Costa Rica, en Nicaragua, Guatemala, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Chile. Y es un gran conferencista y lo han invitado a más de 15 países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa a compartir sus conocimientos. Así que con este orgullo y con este cariño, le doy la bienvenida a mi gran amigo y maestro Ricardo Escobar. Bienvenido a acestele.tv y a Retos Femeninos, Ricardo, qué gusto tenerte. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Ahí sí que, como dice en un programa de televisión, el gusto es mío. Encantadísimo de estar nuevamente en tu programa y pues poder conversar y seguir como construyendo y aprendiendo todos juntos sobre todos estos retos tan interesantes de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues vamos a platicar de un tema disruptivo, que es el liderazgo disruptivo. Y a lo mejor tú que nos estás acompañando desde tu casa, con tu familia, con tu marido, con tu esposa trabajando en este momento al lado tuyo, diles que suelten un segundito lo que tienen que hacer, al menos que estén en un Zoom con su jefe, y que se conecten con nosotros, porque somos líderes en diferentes aspectos de nuestra vida, no solamente en el mundo empresarial. Así que como ama de casa, como mamá, como persona que está tratando de desempeñarse lo mejor posible en su trabajo en esta pandemia, este programa te va a servir. Así que también compártelo y además va a estar en todas nuestras redes sociales. Así que herramientas sobran si tú estás dispuesto a recibirlas. El día de hoy no solamente me acompaña Ricardo, me acompaña un gran consultor, coach y conferencista, Luis Fernando González. Luis Fernando es experto en productividad, calidad total, competitividad e innovación.
Ha trabajado para empresas súper importantes como Kimberly-Clark de México, Unilever, Union Carbide, expresidente del Premio Nacional de Calidad. ¡Wow! Evaluador de más de 400 empresas en México con los criterios de PNC y de Malcolm Baldrige, Estados Unidos. Introdujo Fernando a México la metodología de innovación de Bars & Conti, referente internacional del coaching profesional, creador y director de la galería en blog Coaching en México TV y compilador del libro Antología del Coaching y coautor del libro Liderazgo Disruptivo. Mi querido Luis Fernando, bienvenido a ASTL.tv y a Retos Femeninos Facebook Live. Me da muchísimo gusto que nos acompañes en este espacio de crecimiento y aprendizaje. ¿Qué currículum tiene, señor? ¡Qué barbaridad! Más bien son los años de trabajar, pero mucho gusto, encantado de estar aquí con ustedes y compartir ideas, visiones. Como nosotros trabajamos con la gente desde siempre, nos está tocando vivir y recolectar impresiones, forma de enfrentar la situación, cómo se están proyectando. Y efectivamente, en esta época disruptiva, los liderazgos son la diferencia. Así y es. yo creo que gente como tú, como Ricardo, que están promoviendo que se conozca más los temas y cómo ayudarnos, pues ejercen un liderazgo positivo para que transitemos mejor todos en una situación muy complicada, pero de la cual sí vamos a salir. Por supuesto, no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo aguante. Pero mira, Ricardo, que me conoce y me tuvo de alumna en la certificación de coaching, sabe que yo naturalmente soy disruptiva. Ya por lo menos tengo un apellido a mi nombre y me tuviste bastante paciencia, mi querido Ricardo. Pero fíjate que esto de ser un líder disruptivo, cuando alguien escucha la palabra disruptivo, automáticamente te viene a la mente que es algo malo. Ricardo, ¿disruptivo es igual a malo? Wow. A ver, disrupción, ¿sí? Fíjate que tiene el mismo origen de la palabra irrupción, ¿sí? Es algo que llega, es algo que rompe, ¿sí? Y a veces nos quedamos con la parte negativa que es cierta sensación de pérdida, ¿no? Porque lo disruptivo tiene que ver con cambio también. Pero a su vez la disrupción abre escenarios, abre oportunidades, abre posibilidades. Entonces, el tema es dónde nos queremos colocar frente a un escenario disruptivo, porque cuando hablamos de liderazgo disruptivo, ¿sí? Estamos hablando de algo que es muy necesario porque el escenario ya de por sí es totalmente disruptivo, pero el tema es, ¿qué es lo que queremos ver en ese escenario, ¿no? ¿Y por qué, Luis Fernando, sientes tú que las personas como que se ponen incómodas al hablar con lo que es y decir, es una época disruptiva y por ende tenemos que transformar o reinventar nuestro liderazgo para adaptarnos a la época que estamos viviendo? Porque rompe el status quo, rompe las costumbres, las tradiciones, los hábitos. Y entonces nos pone nerviosos, nos pone inquietos, refunfuñan mucho, algunos sufren, se angustian mucho, y lo vemos con algo tan sencillo en esta época, en este momento. Los que no entren a la vida digital prácticamente se están perdiendo de una muy buena parte de la vida. Cierto. No importa tu edad, aquellos que no somos nativos digitales, hemos tenido que aprender las plataformas, a manejar el Zoom, etc. Y para darte una idea de qué magnitudes estamos hablando de la época disruptiva que comentó Ricardo, hay alrededor de 3.500 plataformas digitales nuevas. Nosotros, si aplicamos 20, en lo personal, son muchos. WhatsApp es uno. Y hay mucha gente que tardó un buen tiempo en entrar a WhatsApp. No, cállate, y ahora ya dicen que como no es una plataforma segura, ahora cámbiate a Signal, que es la segura.
¿no? Entonces ya apenas estás empezando a entender el WhatsApp y moles, ya viene una nueva, lo que quiere decir que de todas maneras todo está en constante cambio y movimiento. Y esa es la diferencia, la velocidad. El cambio es tal, te voy a dar un ejemplo rapidísimo. La máquina de escribir, ¿cuántos años crees que duró vigente? No tengo idea, ¿cuántos? 80. ¿Sabes cuánto duró la procesadora de palabra vigente? No llegó a 5. Impresionante. Inmediatamente entraron las terminales y las computadoras personales. La velocidad es tal que te pone muy inquieto. Y entonces a la gente no nos gusta la disrupción fácilmente porque implica, oyes disrupción y dice, ay, ¿qué va a pasar? Y vas a tener que gastar más y comprar nuevos equipos y bla, 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 bla. Pues sí, pero es la vida actual. Pero también, como bien dice Ricardo, hay muchísimos beneficios con la vida disruptiva. No tendríamos la forma de vivir hoy si no fuera por disrupciones. Así es. El teléfono es gratuito. Hace unos años todavía no. La televisión a nivel global no existía. Hoy ya existe. En fin, tenemos muchas cosas. El servicio de taxis que tenemos maravilloso en el mundo de Uber, por más que lo critiquen, no existiría si no hubiera habido innovación disruptiva. Bueno, ¿y cuánta gente ya dice, y como para qué me compro un carro? ¿Cuántos chavos dicen, ¿para qué me compro un carro? ¿Para qué pago la gasolina, el estacionamiento, la tenencia, el seguro? No hay manera. Hago números y me sale muchísimo más barato moverme por la vida en un Uber que andar invirtiendo en estas cosas, que es todo este cambio de paradigma, Ricardo. Pero seguimos escuchando la palabra disrupción y como bien dice Luis Fernando, la gente se espanta por la velocidad de la disrupción en la que hemos estado inmersos en los últimos años y probablemente desde que empezó la pandemia más. Y también porque nos saca de nuestra zona de confort. Y cuando nos salimos de nuestra zona de confort sí crecemos, pero como que nos duele, ¿no? Nos duele el parto, nos duele salir del cascarón, nos duele hacer cosas diferentes. Yo me imagino que porque pensamos que la vamos a regar. Pero Ricardo, ¿cómo definirías tú a un líder disruptivo para que todas las personas que nos acompañan y nos están sintonizando, pues, les quede bien claro qué quiere decir un líder disruptivo en una época disruptiva? Sí, creo que por un lado es un líder que se siente cómodo en la disrupción. ¿Sí? Y si ya después empezamos a hablar un poquito de qué competencias debe tener, una es esa, sentirse cómodo en la disrupción, ¿sí? Es un poco como una ola, ¿no? O sea, ¿cómo me siento surfeando olas? Diferente a cómo me siento sentado en la mitad de un crucero, ¿no? Viendo las olas, ¿sí? Entonces, creo que lo primero es eso, es un líder que se siente cómodo en la disrupción, que ve en esa disrupción oportunidades, lo que quiere decir también que tiene una visión, ¿sí? Y sabe aprovechar oportunidades de esos nuevos escenarios. Y la otra es que sabe, lo voy a decir coloquialmente, jalar a la gente, llevar a la gente hacia esa visión en escenarios disruptivos. Entonces, si yo te estoy entendiendo bien, un líder disruptivo es una persona que aunque todos nos da miedo el cambio o las cosas diferentes, lo enfrenta y le da con todo. Pero además es una persona pues, que sabe que todo está en constante cambio y movimiento, pero a la vez le da la certeza a la gente para que lo sigan y entonces como que les da esa fuerza que a veces nos hace falta para hacer cosas diferentes. Sí, o sea, busca la disrupción, ¿sí? La aprovecha, se siente cómodo y lleva a sus equipos, si no a sentirse cómodo en escenarios disruptivos, a seguir avanzando a pesar de, inclusive hasta podríamos hablar del miedo, ¿no? ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, grandes líderes en la antigüedad fueron muy disruptivos. A ver, platícanos de algunos que te vengan a la mente. Podemos ver ejemplos, inclusive de anécdotas muy disruptivas. Voy a poner un ejemplo, un Alejandro Magno, ¿no? Que decían que Alejandro Magno como que no tenía mucha noción de los límites y de las fronteras y digo, ya no llegó más lejos fue porque murió joven, ¿no? ¿Sí?
Y no conquistó más porque murió joven. Y acuérdate cuando él se encuentra con el nudo gordiano, ¿sí? Un nudo gigantesco, ¿sí? Que decían que quien lo desatara iba a conquistar el mundo. Y Alejandro ve ese nudo, está en Persia, y lo ve, y de pronto saca su espada y de un tajo rompe el nudo. Ese nudo llevaba muchos años y nadie lograba desenredarlo. Y decían que el que lo desenredara iba a conquistar Europa, y él lo que hizo fue que lo rompió con una espada. Esa podría ser como una buena metáfora de lo que es un liderazgo disruptivo, ¿no? Y un Hitler podría ser un ejemplo de un liderazgo disruptivo. Bueno, Digo, yo no sé sí, claro que si la gente me entiende en positivo y negativo, pero sí me parece que hizo un giro en la historia de la humanidad y usó todo este carisma y poder que tenía para convencer a la gente de algo. Pero tenemos líderes disruptivos, o tuvimos hace poco, por ejemplo, hay uno que me encanta. Para mí, Luis Fernando Steve Jobs se me hacía un ejemplazo de un líder disruptivo. ¿Tú qué opinas? no, de hecho, sí, por supuesto, yo lo usé en mi libro, lo usé como un personaje a estudiar. Sí, por supuesto. Algo que comenta Ricardo, que creo que vale la pena puntualizar. El disruptivo busca siempre la innovación radical, cambiar los hábitos de consumo para un brinco significativo. Tiene prisa siempre por lo que sigue. No se conforma con el status quo nunca. Y es un líder de transición poderosísimo. Te lleva de la supervivencia a la innovación volando. Tiene prisa. Y son los líderes que en este momento necesitamos con esa visión. Sin duda hay una etapa de supervivencia con la que estamos inmersos todos. Los negocios, en lo personal y más con la pandemia. Pero sabemos que esa tiene que ser transitoria. Y también sabemos que viene un mundo diferente del otro lado. O sea, la época disruptiva tiene todo, tiene la robótica, la inteligencia artificial, los desarrollos de la tecnología, los desarrollos de la medicina, el mundo global cada vez más pequeño, etc. Ese mundo está por venir rápido. Pero yo creo que ya estamos, Luis Fernando. Ahorita ahí está. Yo creo que sí, amigas y amigos, si no nos ponemos las pilas, está empezando el 2021 y seguimos en nuestro chip de pobre de mí, che pandemia, y todos, porque ya se convirtió en el basurero oficial. Si seguimos en el mode 2020, nos va a cargar la fregada. Y perdón que lo diga así, pero a mí me parece que este programa es súper importante porque te vas a llevar las herramientas para dejar de seguir sufriendo por lo que no puedes cambiar y empezar a transformarte tú internamente en lo que el mundo y tu mundo necesita de ti. Ahora, yo los estoy escuchando y de repente me pongo a pensar si el público que nos hace favor de acompañarnos dice, ¿podré yo ser un líder disruptivo? ¿Se aprende en alguna escuela? ¿Te tienes que comer algo para volverte disruptivo? Ricardo, ¿todo el mundo puede ser un líder disruptivo? ¿O de plano quien no nació disruptivo como yo, se puede no volver? Platícame. ¿Nacemos, nos hacemos disruptivos? ¿Cómo funciona esto? Yo creo que como todo, ¿no? Es un 50% de actitud y de mentalidad y también hay elementos de método, ¿no? ¿Sí? O sea, no solo es quererlo, no solo es desearlo, ¿no? Llega un momento en que hay que saber los cómo. Y creo que es un 50-50. Los 50 nacen y el otro 50, si quieren convertirse en líderes disruptivos, ¿lo pueden aprender a hacer trabajando en ellos y en técnicas particulares? Sí. Sí, definitivamente. Y creo que, mira, tiene que ver con muchos factores, inclusive con de quién te rodeas. ¿Sí? O sea, a ver, ¿qué buscamos en las personas con las que trabajamos? Personas que nos digan que sí, que hagan lo que les digamos, que sean buenos para obedecer nuestras instrucciones. Yo cuando tengo un proyecto, yo le pregunto a mi equipo qué opinan, que me den ideas.
Y no quiero espantarlos al decirles que yo soy un líder, o sea, no se espanten cuando digo que es un líder disruptivo, hasta orgullosa hoy me siento, pero no es porque llegues a quemar el edificio. Un líder disruptivo no llega y le corta las patas de la silla a la mesa. No se trata de eso, o sea, no vayamos a entenderlo mal. Es simplemente ponerte a servicio del mundo y de la gente para crear una transformación, porque nos han hecho como creer que tenemos que vivir la vida de una forma lineal. Después de vivir muchos errores y algunos aciertos y otros aciertos y más errores, pues yo no creo en la linealidad del ser humano. O sea, yo creo, como bien dices tú, Ricardo, que la disrupción es un complemento ideal, es como la salsa que quieres usar en el 2021 para echar a andar tus equipos, tu familia, tu casa. Pero tú decías, Luis Fernando, que eso es lo que necesitamos en épocas de crisis. ¿Por qué necesitamos un líder disruptivo en épocas disruptivas o épocas de crisis? Mira, hay un concepto que es muy sencillo. El futuro va a llegar. 2025, que lo vemos muy lejano, va a llegar. No sé si nosotros al 2025, pero ese año sí va a llegar. Y los futuros sí son predecibles. Esta es una de las diferencias del líder disruptivo. Sí sabe ver al futuro. Visionario. Pero leerlo, no nada más imaginármelo, sino leerlo. Y leerlo es una actividad que desarrollas. Analizando. O sea, la intuición la desarrollas. Por supuesto, porque analizas tendencias, ahora hay muchísima información del futuro, te sobra. Es cuál voy a quitar de lo mío, de la que necesito yo. Hay una cosa que se llaman los modelos de negocio o los modelos de vida, para decirlo de una manera muy sencilla. Okay. Los modelos de negocio, entonces, ¿cómo los ves en el futuro? Tu modelo de negocio. ¿Y cómo ves tu modelo de vida en el futuro con lo que sí se viene? De aquí al 2025. Ya sabemos que los hábitos de consumo van a cambiar radicalmente. ¿Cuáles van a cambiar? ¿En qué van a cambiar? No vas a poder evitarlos. El punto es cómo quiero llegar yo ahí. Y de ahí empieza tu innovación. Si tu vista está en el futuro y se te convierte en tu objetivo, y si le agregas una palabrita muy sencilla que se llama la pasión por vivir, te aseguro que es disruptivo. Porque lo único que podemos tener claro es que sobrevivir es una pasión. Sí. Sobrevivir soy yo con todo lo mío. Esa misma pasión, ponla en el 2025 y te aseguro que vas a encontrar muchos caminos que te empiezan a aligerar la carga, porque estás con la vista allá. Qué padre lo que estás diciendo. Fíjate que a mí me gusta mucho andar a caballo, montar a caballo. Okay. Una vez estaba con un maestro de equitación y me decía, a ver, Lizzy, ¿dónde vas a poner la vista? No sé, en el caballo, en las riendas, en el asiento. No, tu cuerpo va a ir a donde vaya tu vista. Si tú estás montando a caballo y miras para abajo, abajo te vas a ir. Así que en la vida, si queremos ir para adelante, tenemos que mirar para adelante. Y bien decían ustedes, da miedo. Hasta donde yo sé, todavía ninguna farmacéutica ha producido una pastillita que te la puedas tomar en la mañana y se te quite el miedo. Pero me parece que el miedo es un enorme motor y también es un enorme motor para decir, si no somos perfectos, no pasa nada, nos podemos equivocar. Vamos a asimilar y asumir nuestras equivocaciones, pero también vamos a aprender de las equivocaciones de los demás y vamos a estar con la parabólica puesta, como dice Luis Fernando, para estas tendencias y no esperar que la tendencia me llegue a mí, sino ir a buscar la tendencia. Ahora una pregunta bien importante, Ricardo. Yo estoy viendo a estos dos grandes coaches. Bueno, yo que soy la mini alumna de ustedes, pero digo, ok, me la compro. Tengo dos opciones, o tengo de dos sopas.
o me vuelvo un líder disruptivo lo más antes posible para poder asumir y tomar como las riendas de mi vida, de mi negocio, de mi casa, de mi familia ahorita, o voy a esperar a que alguien llegue y lo tome por mí. Pero ¿cómo me convierto en un líder disruptivo? Ya les compré que este es el camino para el 2021. ¿Y cómo le hago, Ricardo? A ver, yo diría, lo primero es no olvidar los grandes para qués, ¿sí? Creo que una de las cosas que ha sucedido con toda esta situación del COVID es que se nos empezaron a olvidar nuestros propios para qué, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial. Y bueno, es como una tormenta que te agarra y pues te empieza a mover para todos lados. O sea, la marea, el viento te mueve para todos lados, ¿no? Pero la pregunta era, pues, ¿para dónde vas o para dónde quieres ir a nivel personal o empresarial? Entonces, creo que hay dos tipos de miedos, ¿no? O sea, uno es el miedo, digamos, el miedo de lo que me voy a encontrar avanzando. Y otra cosa es el miedo de lo que me voy a encontrar porque la marea me está moviendo y el viento me están moviendo para cualquier lado. Son dos tipos de miedos diferentes, ¿sí? Entonces, y esto nos lleva inclusive a terrenos hasta más personales, ¿no? Lo primero es recuperar tu para qué. El para qué estoy haciendo. Y vuelvo, repito, a nivel personal o a nivel empresarial, ¿sí? A ver, o sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Sí? ¿Y para qué? Como persona, o como empresa. ¿Y para qué quiero llegar allá? ¿No? O sea, ayer había una noticia de Elon Musk, el de Tesla, que se le acaba de caer otro cohete y uno dice, bueno, ¿y por qué este personaje sigue invirtiendo millones y millones y millones en cohetes cuando para eso está la NASA? ¿Sí? ¿Qué es lo que él está viendo que no estamos viendo? O sea, no ha perdido de vista el para qué y COVID o no COVID y millones o no millones y sigue haciendo cohetes. Y aunque se le caigan, sigue haciendo cohetes. Entonces, hay algo que él está viendo, ¿sí? Puede ser a nivel humanitario o puede ser inclusive a nivel negocio, que de pronto no estamos viendo. Entonces, yo diría, eso es lo primero. Y es una pregunta como muy esencial. ¿Sí? Otra cosa, y aquí ya entramos a un poco la relación entre liderazgo disruptivo y creatividad, que hay mucha relación. ¿Qué tipo de preguntas nos estamos haciendo frente a lo que estamos enfrentando? ¿Sí? Como decías tú, salir de la pregunta de ¿por qué a mí? ¿No? ¿Sí? Que me pone en una posición totalmente pasiva frente a una situación. Muy diferente a preguntarme cómo sí. ¿Cómo sí logro tal cosa? ¿Qué puedo aprender de lo que me está sucediendo? Etcétera. ¿Sí? O sea, como que hay preguntas que ayudan a ver las cosas diferente y avanzar de manera diferente, inclusive retroceder de manera diferente. Ahora, un poquito recapitulando lo que tú estás diciendo. O sea, si yo estoy escuchando a Luis Fernando, a Ricardo y a Lizzy, me están haciendo una invitación en astl.tv y en Retos Femeninos Facebook Live a que cambie algunas creencias y por lo menos los voy a escuchar explicarme por qué el liderazgo hoy tiene que alimentarse de nuevas cosas. Y a lo mejor ni son tan nuevas, pero lo que nos impide, Ricardo, desde lo que tú nos estás compartiendo, lo que nos impide, ahora sí es como los arquetipos, ¿no? Si yo ya me casé con un arquetipo de un líder tradicional, pues comprarme el arquetipo del líder guerrero, del líder mago, del líder que, pues me ha costado un poco de trabajo, pero principalmente por miedo a equivocarme o por miedo a que mis zonas de confort o los pisos a los que yo estaba acostumbrada hoy están cambiando tan rápido que apenas estoy dando un paso y no me siento suficientemente seguro, ¿cómo voy a dar otro? ¿Es un poquito por ahí la cosa, Luis Fernando? Sí, mira. Hay un término que en los negocios es muy sencillo. Resultados. O sea,
Cuando los resultados no se están dando, hay que investigar qué está pasando. Igual en la vida personal. Hoy, quien crea que tiene buenos resultados como estamos viviendo, creo que se está equivocando, si no es sobrevivir. Como yo te decía al principio o fuera del programa, yo me felicito porque he sabido sobrevivir. Y esa es una parte fabulosa que habla de mi capacidad de adaptación, de aceptación, y todo eso es en beneficio. Ahora, si ves al futuro, el futuro que sí va a llegar, el futuro que dispara mi atención, que provoca mi creatividad, que esa es la otra gran cualidad o capacidad de los disruptivos. Son capaces de usar al extremo su creatividad. ¿Para qué? Para romper los obstáculos, para encontrar cómo sí. Y eso te pone en un contexto como cuando eras niño. Todo es experimental. Entonces, si tú sumas, veo al futuro, acepto que estoy en supervivencia, veo un futuro que va a venir y va a ser diferente, y aplico mi creatividad en llegar hacia ello, estás hablando de otro tú, aplicado tu energía en ti para un pro. Eso es ser disruptivo. Ahora, yo escucho de las opiniones que ustedes están compartiendo de lo que es un líder disruptivo, que más vale que trabajemos nuestra autoestima, ¿no? Porque un líder disruptivo está expuesto a muchas críticas, como el tema del cohete, por ejemplo, o cómo es posible que vayas a ponerle un logo de una manzana a la computadora, o cómo es posible que vayas a cortar con la espada el nudo. O sea, nos enfrentamos a crítica, nos enfrentamos a nuestros miedos. O sea, me parece que para ser un líder disruptivo, nuestro trabajo personal es fundamental. No, sin duda, tú si no, como guío, si no me sé guiar a mí mismo, ¿no? Tú citaste a Steve Jobs. Si alguien tenía la autoestima en el cielo, era Steve Jobs. No le importaba en lo absoluto lo que pensaran. Bueno, algunos decían que ya rayaba en narcisista y egocéntrico, pero de que era un genio, era un genio. Sí, sí, tenía su parte. Que sigue siendo un genio, porque Sí, sigue siendo un genio. Porque yo creo que también lo que dejamos en esta tierra finalmente es lo que sigue hablando de nosotros, ¿no? Y este legado pues sigue activo y sigue produciendo y sigue, pues yo pienso que sigue inspirando hasta nosotros para tener este programa sobre el liderazgo disruptivo hoy. Sin duda. Fíjate, algo que quisiera complementar con todo esto que estás diciendo es no confundamos autoestima con solo escucharme a mí mismo. A veces, cuando hablamos de liderazgo, también se entra como en cierto heroísmo, por decirlo así, ¿no? Y creo que no estamos en épocas para ser heroicos en el sentido de ser yo solo el héroe, yo solo el que saque adelante a todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Y a veces la autoestima se puede confundir con no escucho a nadie, solo me escucho a mí mismo. ¿Sí? Uno de los libros más interesantes que he leído en mi vida se llama ¿Por qué las personas inteligentes hacen cosas estúpidas? Que de por sí el título es bien curioso. Y una de las cosas que habla es de que una persona muy inteligente va perdiendo la capacidad de ser retroalimentado por el medio, porque solo se escucha a sí mismo, inclusive llega a autoconvencerse de cosas que no son ciertas, por exceso de inteligencia. Entonces, creo que este tema de liderazgo también tiene que ver, y lo comentaba hace rato, con de quiénes me rodeo y a quiénes escucho. Inclusive, ¿qué diálogos genero sobre aquellos retos que tenemos? ¿Sí? Con mis equipos, por ejemplo. Claro, todo el mundo quiere ser parte de la solución. Con mi pareja, en mi equipo, ¿no? Y la creatividad también tiene mucho que ver con diversidad de miradas, diversidad de opiniones, ¿no? Entonces, es bien interesante porque por un lado, el buen líder necesita ir adelante, necesita tener convicción, necesita tener visión, etcétera. Pero también hay un tema de ceguera ahí, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿de qué me alimento? Se apoya mucho en su equipo. Un líder disruptivo, digamos que hablando de lo que te rodeas, pues procuras, si tu team
no le entra el tema disruptivo, pues les vendes la idea para que se unan Claro. a tu visión y misión, porque finalmente, como dice Luis Fernando, que tiene toda la razón, a mí en mis trabajos de coaching y de tal, a mí me miden por resultados. Yo imagino que a ustedes también, ¿no? O sea, ninguna institución y empresa es la Madre Teresa, desafortunadamente, y pues estamos aquí ayudando a la gente para que las cosas pasen o pasen más rápido y pasen de mejor forma. Pero hablando de creatividad y hablando de equipos, ¿cómo sienten ustedes que el mundo esté listo para recibir a estos líderes disruptivos que tanto necesitamos? Luis Fernando, ¿tú piensas que hay apertura ya para esto o que estamos cortando piedra? No, absolutamente. De hecho, tenemos una época disruptiva que se ha ido dando poco a poco, pero que está en un umbral de plenitud. ¿Qué te quiero decir? Hoy las innovaciones a todos los productos que nosotros tenemos son constantes. El conocimiento se duplica cada vez más rápido. Te pondré un ejemplo muy sencillo que tenemos ahorita. Las vacunas que están desarrollando contra el coronavirus, nunca en la historia se habían desarrollado tantas, tan rápido. Y lo mejor es que chinos, ingleses, estadounidenses coincidieron por semanas. Esto te habla de la velocidad del conocimiento científico. Lo mismo está ocurriendo en la vida común, en la vida global. Y eso es gracias a unas mentes disruptivas aplicadas. Google es una empresa de inteligencia artificial disruptiva desde hace años. El negocio de Uber, absolutamente disruptivo. Producto de la inteligencia artificial. Lo romántico es que te dicen que no les gustaron los taxis. Sí, pero lo que ya no sabemos fueron los algoritmos que usaron para hacer un negocio sin su dinero, sin sus taxistas, sin sus choferes, y que tú, consumidor, estuvieras dispuesto a pagar más y te sintieras mejor. Eso es la vida de innovación disruptiva. Los jóvenes de hoy están estudiando y la viven. Entonces, la invitación, tú dices que este programa es para invitar, sí. Conozcámosla. No le tengamos miedo. Es como cualquier etapa de la evolución del hombre. Simplemente hay que ubicarnos. Yo le platicaba a Ricardo en algún momento, es como cuando vino la revolución industrial. Había muchos miedos en la humanidad y lo que pasó fueron cosas buenas. Se desarrolló todo el mundo. No hubo las grandes muertes porque viniera la revolución industrial. Al contrario, los trabajos fueron más dignos. Hoy hay mucho miedo en la robótica, por ejemplo, que está empezando a darse más. No le tengamos tanto miedo, al contrario, usémosla. Y cada vez más la vamos a usar. Sé que estamos metidos en la pandemia y eso no deja ver muchas cosas claramente, pero sí deja ver que el mundo está muy acelerado. Y otra cosa que tenemos en la pandemia a favor es que tenemos tiempo para observar. Y aprender. Yo le sugeriría a la gente que observe, que deje, que quite el observador juzgador, y ya estoy muy técnico. No, es que sí. Que se deje llevar por las impresiones que le da la vida en general. A mí me encantó porque empezaste echándote porras y diciendo que eras un sobreviviente, porque en realidad estamos enfrentándonos a cosas tan nuevas que surge más seguido la crítica, el castigo, el enojo, que el reconocimiento, para empezar, de ser un sobreviviente. Pero además, felicítate si estás con nosotros, porque no quieres nada más sobrevivir, quieres vivir, quieres crear, quieres mejorar. Digo, no hay crisis sin una oportunidad. Y creo que si seguimos lamentándonos, culpando al COVID de todo, no aprovechando estas herramientas como estos espacios de aprendizaje, pues entonces porque no queremos. Fíjate, estamos aferrados y no aceptamos lo que ya no va a ser, ¿no? Y yo también digo, la vida digital también es vida, ¿eh? Yo prefiero el abrazo y el beso, ¿eh? Parte de mi disrupción. De acuerdo. Quiere que les confiese algo, y ustedes que son tan propios y yo tan impropia, ¿verdad, Ricardo? Yo cuando estoy trabajando con equipos,
por ejemplo, yo trabajo muchísimo con ingenieros y entonces, pues digamos que no soy de blazer, ¿no? O de saco a la hora de trabajar, tampoco en bikini. Pero cuando yo estoy trabajando con 40 ingenieros en un seminario de 2 días, después de 10 minutos de estar dando el seminario, les digo, ok, pausa, vístanme. ¿Ya? Entonces no saben lo que, o sea, lo primero que hacen es como, y después se mueren de la risa, por lo que único que estoy haciendo es poniendo en palabras lo que ellos no están poniendo en palabras. Entonces, yo creo que todos tenemos un niño y un adolescente dentro. Somos lúdicos. Si decidimos que ya nos cansamos de pelear contra el COVID, pues ¿por qué no mejor nos reinventamos, le damos chance a la creatividad? Si nos equivocamos no pasa nada, pues ya dice, cuando te equivocas en el Waze o uno de estos, te dice recalcula, no te dice idiota, baboso, no vivas. Entonces, ¿será que tenemos que perderle un poquito de miedo a este ojo crítico, Ricardo, a esta voz jodona, a esta loca de la casa, que no nos ayuda a aceptarnos finalmente como somos y a defender lo que sea que esté en nosotros y como ir para adelante con una convicción de que aunque estemos imperfectos, estamos bien y podemos mejorar? Mira, yo creo que depende, como dicen, se puede tener miedo, pero no miedo al miedo, ¿no? ¿Sí? Porque el miedo a la hora de la hora nos está defendiendo de ciertas cosas y es un estado de alerta. El miedo genera un estado de alerta, pero un estado de alerta para reaccionar. Fíjate, un ejemplo bien interesante, disruptivo y tiene mucho que ver con lo que estamos comentando en este momento. Finlandia es uno de los países que mejor ha manejado todo este tema de la pandemia, ¿sí? La presidenta de Finlandia, que entre otras cosas hay un estudio de cómo países donde quien dirige es una mujer, están dentro de los países que mejores resultados han tenido, lo cual también, también nos pone a pensar un poco desde dónde estamos liderando y como decía García Márquez, que decía, yo no sé si los hombres, si las mujeres gobernarán mejor que los hombres, pero ya es oportunidad ya es momento de darle más oportunidad a más mujeres porque los hombres estamos demostrando que... Están arrebatando, no van a pedir la oportunidad. El mundo también se está volviendo disruptivo en ese sentido. Claro, eso es parte de la disrupción, pero lo interesante es que la presidenta de Finlandia, una de las cosas que hizo fue, en cadena nacional, dirigir un discurso solo, o mejor dicho, para todo el mundo, pero era pensado en los niños. Y pidió que todos los niños en sus casas, etcétera, escucharan el discurso. Y abrió preguntas solo de los niños. ¿Cuál era el objetivo de ella? Bueno, primero, explicarles a los niños lo que estaba pasando. Pero también era poner a los niños como elementos activos, positivos dentro de sus familias sobre la importancia de cuidarse frente al COVID. Y entonces, muchas veces en toda esta situación estamos viendo a los niños como un problema, como ¿qué hago con los niños en la casa porque estoy en home office? Y resulta que esta señora lo que hizo fue todo lo contrario. Digo, ¿cómo a los niños, cómo los involucro para concientizar a sus papás con el tema del COVID? Y Finlandia es uno de los países que mejores resultados ha tenido. Manejo ha tenido, efectivamente, los países liderados por... O sea, eso es un ejemplo de una dirección o acción disruptiva. O sea, alguien que se le ocurre algo que es un acto creativo que dices, oye, pues nadie le habla a los niños, ¿no? ¿Ellos qué? Ellos obedecen. No, ellos son el futuro del mundo también. Y la verdad es que parte de la disrupción en casa es por los niños. Así que, ¿por qué no participamos con ellos y los hacemos ser parte de la solución y no parte del problema? Me encanta. Y fíjate que esto me lleva a preguntarte, Luis Fernando. O sea, justo lo que hizo esta mujer fue involucrar a los niños de su país. Pero yo soy líder, estoy escuchando este programa y digo, ok, va, me voy a animar, sí se puede, es lo que necesita el mundo. Cuando me dé miedo lo enfrento, cuando esté asustado, pues
acepto que es parte de algo que me va a poner en estado de alerta, me pongo más picudo para lo que tenga que ser, pero ¿cómo involucro a los demás en esta creencia, en esta idea, en este paradigma nuevo? Cuando tú quieres a alguien, ¿encuentras cómo decírselo? Sí, a mí me encanta, porque dicen, no, es que si es tímido, por ejemplo, las mujeres, ¿no? No, si es un chavo tímido, no, nunca te va a hablar. Mentira. Cuando queremos algo, el tímido, el introvertido, el que no habla, habla, ¿sí o no? Sí. Pues es lo mismo. La diferencia es con qué visión, otra vez lo haces, y con qué pasión lo haces. Si tú no estás convencido de hacia dónde debemos ir, no vas a convencer a nadie. Pero si tú estás convencido hacia dónde debemos transitar, partiendo de la supervivencia en la que estamos, pues eres el capitán del barco. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero el primero que tiene que estar convencido eres tú. Realmente involucrar a la gente es una labor que sabe hacer el líder siempre muy bien. Todo depende de qué esté viendo. Sí, y si al que está liderando no está viendo dos cosas, ¿no? Porque tú puedes decir, ok, viene el 2021, vamos a darle, pero te ven muerto de miedo, no tomas decisiones, tomas las que tomabas en el 2018 porque ahí sí te funcionaron, estamos fritos. Yo Es estuve correcto. en Lausanne hace 2 años en un evento de lo que es considerado el Harvard de Europa, ¿y saben cómo se llamaba? Disrupción. Y desde entonces ya está hablándose de esto como algo bueno. Entonces, pues yo creo que lo que estamos haciendo en este programa, Luis Fernando, Ricardo y yo, es invitarte a este nuevo normal con nuevas herramientas que además yo sé que Ricardo y Luis Fernando están preparando un entrenamiento en liderazgo disruptivo, pero antes de que tengamos que, si ustedes me aceptan la invitación, cuando ya tengan organizado y planchado este entrenamiento tan necesario en estos días, pues me encantaría que lo compartieran con mis amigos, con mis amigas, con mi público. Así que van a estar más que bienvenidos. Pero en el Inter yo quiero leer un poquito más acerca de esto. A mí me encantaría leer el libro de Luis Fernando, a mí me encantaría leer tu libro, Ricardo. ¿Por qué no lo comparten con las amigas y amigos que nos acompañan? Liderazgo disruptivo, por si tienen alguna duda. Ah, padrísimo, Luis Fernando. ¿Y dónde podemos conseguir tu libro? Están en varias librerías, en Sanborns, en mi despacho también está accesible. Es un libro que te abre ojos, o sea, en parte de lo que tú dices, te invita a conocerlos. Aquí hay estudios de varios líderes en el mundo, históricos, entre ellos Steve Jobs, y ves las características que tienen y sobre todo te ayuda a entender que sí es posible, de que no tiene una connotación negativa y por otro lado que tú también puedes serlo. Yo le explicaba, ningún ser humano tenemos una parte del cerebro disruptiva. Los seres humanos tenemos una parte analógica y otra parte creativa. Dentro de la creativa está la disrupción. Es una magnitud de la creatividad. Entonces, y es cultivable, es educable. Entonces, los invitamos a que la eduquen, a que la vivan, a que la disfruten, a que se den sus golpes por ser disruptivos, pero es muy agradable. Aprendes a vivir viendo el futuro también. La verdad es que te alivianas. Yo de chiquita era súper cuadrada, súper rígida, demasiado buena niña, vivía para complacer a los demás. Y pues llegó un momento en que dije, pues, la verdad es que no creo que sea el camino. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a dar cursos y conferencias, bueno, me temblaba desde acá hasta el dedo del pie porque era tan perfeccionista y quería que todo estuviera, que me olvidaba lo importante, que era lo que yo quería, el para qué que ustedes decían, para qué hago lo que hago, para qué estoy en la televisión, para qué doy cursos. Los doy porque realmente estoy convencida que es mi pasión y que cuando estás atento siempre hay alguien que quiere escuchar algo para vivir mejor. Y si yo lo puedo compartir o puedo tener invitados tan fregones como ustedes para que lo compartan, imagínense qué bendición. Ricardo,
tú también tienes libros escritos. ¿Hay alguno que te gustaría compartir? Porque aquí aparecen los datos de nuestros invitados en pantalla y ustedes se pueden poner en contacto con ellos. Además son lo máximo, les van a contestar todas sus dudas acerca de este tema de liderazgo. Y si necesitan coaching, pues tienen a los 2 mejores coaches de México que yo conozco aquí. Así que aprovechen, la verdad. Casi les voy a pedir que me den un descuentito para toda la gente que se comunique con ustedes y pueda integrarse a este mundo del coaching. Ricardo, tú tienes libros también. Sí, sí, con gusto. El último que tenemos se llama Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño. Y ahí de lo que trabajamos son metodologías muy específicas de cómo un líder puede sacar lo mejor de su equipo en diferentes facetas, y una de esas facetas es en la capacidad creativa del equipo, ¿no? Y me encanta. Entonces, está muy, muy relacionado con el tema. Y acabas de arrancar un grupo de certificación en Team Coaching, Ricardo. Sí, tenemos un programa, se llama Certificación de Team Coaching y Liderazgo de Equipos, y exactamente la idea es trabajar, por un lado, con líderes y por otro lado, con consultores, capacitadores, personas de áreas de recursos humanos, etcétera, en herramientas de cómo ayudarle a los equipos propios o ajenos a desarrollar competencias de equipo de alto desempeño, ¿sí? Hacer equipos mucho más aprendientes, mucho más reflexivos, mucho más creativos, mucho más asertivos y constructivos. Mucho más humanos, enfrentándonos a este nuevo ya está, ¿eh? Ya está. Así que, pues mejor nos ponemos las pilas. Yo sí los invito a que se conviertan en los conductores de su vida, porque si no, alguien lo hará por ustedes. Y si tenemos que buscar un acompañamiento para reconstruirnos, para reinventarnos, para tocar esta parte disruptiva, creativa, llena de energía para el 2021, aquí está Luis Fernando González y mi querido Ricardo Escobar para acompañarnos en el camino. Yo quiero darles las gracias por acompañarme en este programa, darles las gracias por compartir sus conocimientos, su creatividad, sus proyectos, porque pues gracias a todos ustedes, todos nosotros nos enriquecemos. Así que gracias por este espacio, por su tiempo, por su cariño, por aceptar la invitación. Que Dios me los bendiga. Y a ustedes también. Que Dios los bendiga. Acuérdense, disruptivo no es igual a malo, al contrario. Es como sinónimo de que saques tu parte creativa. La que quiere vivir, no la que quiere sobrevivir. Así que nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana, pero están mis compañeras en Retos Femeninos de lunes a viernes, 10 de la mañana. Y bueno, pues yo creo que de una vez nos ponemos las pilas para que tengamos una semana llena de energía. Que nos vaya muy, pero muy bien. Luego. Gracias. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv.